Hola a todo el mundo, hoy os vengo a hablar de otra cosa también diferente. Y es que hoy os vengo a hablar un poquito más sobre algo que es mi experiencia, mi punto de vista también, que eso lo hago siempre, pero esta vez voy a hablar sobre el mundo del arte, el dibujo, la ilustración, este tipo de cosillas. Y es que, creo que ya lo comenté en mi primer vídeo, yo estoy estudiando bachillerato artístico y después estudiaré cosas relacionadas con el arte. Así que vamos a comenzar. También deciros que os suscribáis, que me deis like y que me contéis cositas que creéis que deba de mejorar o cositas que queréis que suba, series que os hayan gustado, cosas que me recomendéis. Y ahora sí que sí, 100% comenzamos. La dinámica de este vídeo va a ser muy sencilla. Yo os voy a hablar sobre un tema en específico, sobre lo que yo hago, ¿vale? Por ejemplo, dibujo, pintura y cosas así. Y luego os voy a dar al final del vídeo algún truquito que a mí personalmente me sirve y que podéis probar para ver si os puede ayudar a mejorar en cuanto a términos de dibujo se refiere. Así que vamos a empezar con el primer punto. Bueno, pues en cuanto a dibujo, vamos a empezar por ahí, porque siento que es una parte muy importante en el arte en general, ya que nos sirve para bocetos, para mostrarnos cosas o cualquier tipo de cosilla así. Es un punto que a mí personalmente es lo que más hago yo. Yo más que pintar, que hacer cuadros, yo dibujo. Me gusta mucho dibujar. Sobre todo retratos, personas, como podéis haber observado. Un estilo más cartoon también, pero sí que es cierto que también hago cositas más realistas, por así decir. Porque hago realismo o bien en blanco y negro, que quieras que no, eso ya sí que es realismo en blanco y negro con lápices. Pero también hago realismo con lápices de colores, pero que no son el color que toca, sino que es estilo un poco más pop art, un poco más llevado a mi terreno, a mi territorio. Os dejaré aquí un ejemplo de lo que suelo hacer yo en mi tiempo libre, algún encarguillo y así también me han hecho de este estilo. Y es que esto es lo que más me gusta a mí hacer personalmente. Que como he llegado a hacer caras y esas cosas un poco más reales, pero metiéndoles color y así, pues básicamente teoría del color, un poco. Teoría del color en cuanto a sombras, por así decirlo. Tú cuando pasas algo a blanco y negro, tú lo que tienes es un gris más claro, un gris más oscuro. Pues yo lo que hago es exactamente lo mismo, pero en vez de con gris, con colores. Es lo que más me gusta a mí personalmente hacer. Sí que es cierto que es algo que a lo mejor no hago tanto, sino que me limito a hacer uno cada vez de vez en cuando, para regalar sobre todo a mi familia o así, pues retratos míos o de mi hermana, de mi prima, o alguna cosa que me encargan para un amigo o cosas así. Eso es lo que a mí personalmente más me gusta. Además también me gusta dibujarlo sin difuminar, es decir, que a mí me gusta hacer una trama. ¿Qué es la trama? Pues es una técnica que es a base de líneas. Cuanto más juntas estén las líneas y más líneas pongas, tanto en vertical como en diagonal, como en otros sentidos, más oscura va a ser esa zona de ese color. ¿Que lo puedes hacer diferente y lo puedes hacer difuminando de este lado, presionando más que este? Pues sí. Pero a mí personalmente me gusta más hacer dibujos con trama. Y también os voy a poner un ejemplo de un dibujo con trama que a mí me gusta mucho, que es este pulpito de aquí. Que este es un trabajo que hice para clase. Aparte de trama y de usar colores y así, en cuanto a dibujo, también me gusta usar bastante marcadores de alcohol, sobre todo para dibujos como de anime o un poquito más planos, ya que todavía no le he cogido yo ahí el truco. Y también me gusta bastante pues hacerlo simplemente blanco y negro, la línea, y darle un poquito de sombritas con alguna rayita y poco más sketch, más rápido. Ahora vamos a pasar también a la pintura, ¿vale? La pintura sí. Y es que yo he pintado bastante, quieras que no, porque es algo que, siento que no para ser un buen artista tienes que tocar todo, pero sí que siento que es algo bastante necesario para conocer
qué otras ramas hay y qué otras ramas te puedes dedicar. Yo he hecho algún que otro cuadro al óleo y no es mi técnica favorita, ya que a mí me gusta trabajar muy rápido y poner muchas capas, y si me equivoco poner otra capa, y por eso soy bastante más fan del acrílico. Siento que es más mi zona de confort. Sí que es cierto que la ventaja del óleo es eso, que se seca despacio, por lo que si es un cuadro que te va a llevar muchísimo tiempo, tiene esa ventaja, ese gag que tú puedes utilizar para pintar a lo largo de algo. El término de pintura también implica marco, pero no tiene por qué. Puedes comprar láminas o papeles especiales más gorditos, sobre todo para acrílico. Óleo sí que recomiendo muchísimo que sea sobre un lienzo, y sí que es cierto que los lienzos buenos, no estos que se suelen comprar en tu bazar de confianza, los lienzos buenos suelen costar bastante, pero también te lo puedes hacer tú con madera, que la compras tú del tamaño tal, del marco, y tela. Luego necesita una preparación con una capa base y tal, pero sí que es cierto que el óleo, cuanto mejor sea el lienzo, mejor se va a adherir y mejor va a funcionar. También os recomiendo, sí que es cierto que en cuanto a acrílicos o gouache, témperas y así, si estáis empezando, tanto también en el óleo, si estáis empezando, os recomiendo comprar un material que sea gama media más que baja, porque muchas veces la baja no se compara casi a una gama media, una gama así un poco más, ay, que se me ha caído, un poco más profesional, por así decirlo, un poco más recomendable. Pero bueno, os recomiendo bastante eso, empezar con una gama aunque sea baja media, y luego empezar a subir un poquito más la calidad en cuanto vayas teniendo una progresión en tu arte, en tus dibujos, en tus cuadros. Y ¿qué más os puedo contar? También os puedo hablar un poquito de escultura, de barro y cositas así, porque también he hecho eso en clase y la verdad que es una cosa que es bastante chula de hacer. Sí que es cierto que lleva mucho trabajo al principio, pero en cuanto le coges soltura es bastante sencillo, bastante fácil y bastante divertido. Tú te pasas ahí el rato, te manchas, te enguarras, pero oye, te lo pasas bastante bien. Lo que yo más he manejado ha sido el tema de arcilla que te puedes comprar en el bazar fácilmente, porque es un material que es barato, es fácil de utilizar y es bastante sencillo de conseguir también. Entonces es un material que recomiendo mucho. También os recomiendo hacer un poco de talla de madera si es que tenéis la oportunidad, empezar con cosas sencillas y pequeñitas. Es bastante lioso, bastante cansado, pero sí que es cierto que es una cosa que es muy entretenida y que quedan cosas súper chulas. Os la recomiendo muchísimo. En cuanto a escultura, no os puedo hablar más de este tipo de cosas porque tampoco he visto mucho más. Sí que es cierto que en clase hice una escultura junto con más compañeros súper chula, con papel film y cabezas de mis compañeros envueltas y con celo, y quedó una cosa súper guay. Creo que tengo fotos, si tengo os la pongo por aquí, pero no hemos trabajado mucho más. Plastilina, la plastilina también es bastante fácil, es colorida, está chula, podéis hacer cositas bastante divertidas. Y creo que no os tengo que contar nada más así, tal como experiencia y así. Así que os voy a dar alguna que otra recomendación y yo creo que ya estaría. Vale, pues ¿qué os puedo recomendar? Pues mira, si tú quieres mejorar en tu arte en general, a no ser que tengas un don maravilloso y que tú hayas nacido con ello, yo os recomiendo dibujar mucho. Tener un sketchbook, una libreta, folios guardados, para que vayáis dibujando de vez en cuando, siempre que podáis dibujar, hacer cosas, las cosas que penséis y que creáis que pueden quedar chulas, apuntar las cosas, hacer bocetos rápidos. No hace falta que sea algo perfecto, no hace falta que sean obras acabadas. Esto sí que es cierto que a mí me ha costado bastante de
entender, porque yo soy una persona que necesita acabar una obra, o sea, cuando me refiero a obra me refiero a dibujo o lo que sea, yo necesito empezar y terminar, no puedo dejarlo a medias, no puedo dejar un sketch, un boceto rápido, no sé qué, me cuesta mucho, ¿vale? Tengo que meterle las sombras y el perfilado y el no sé qué. Entonces sí que es cierto que a mí personalmente me cuesta mucho, es algo que estoy intentando mejorar para cada vez trabajar más rápido y que no me importe tanto eso de que quede todo perfecto y milimétrico. Sí que es cierto que es difícil si es que estás acostumbrada a eso como yo, pero sí que es una cosa que os invito a hacer, a experimentar el tema de hacer bocetos rápidos siempre que puedas, y cada vez vas a ver que vas mejorando más. Los haces cada vez más rápido, mejoras tus proporciones, mejoras las cosas. También os recomiendo pedirle opinión a gente que sepa el tema o que no, pero pedirle una opinión, de decirle, oye, no sé si me he equivocado en esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la cara a lo mejor, tal? Y la persona pues te dice, pues yo creo que este ojo está un pelín más grande, o deberías de hacerlo un poquito más así, te quedaría mejor, o esto, que pidáis ayuda. Muchas veces viene bastante bien. En cuanto a tema de perspectivas, que no he hablado antes, y a mí es una cosa que a mí me fastidia mucho, también es tema de práctica. Practicar mucho, no sé, dibujar cosas que veáis en vuestro entorno, cosas que, yo qué sé, paisajes que os gusten, que le saquéis fotos, dibujéis a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestras mascotas, para que vayáis cogiendo soltura. Y eso, también os recomiendo mucho mirar por Pinterest, cosas que os gusten, superhéroes, series o cualquier otra cosilla. Os recomiendo muchísimo ver cositas en Pinterest y X cosa, pues la dibujo, no sé qué, pues la dibujo, y ahora la voy a hacer en 10 minutos, y ahora la voy a hacer en 5, y ahora la voy a hacer en 2, y vas quitando tiempo, ir mejorando ese tipo de cosas. Sí que es cierto que el mundo del dibujo, ya os he dicho, a no ser que tengas un don, es algo que es ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. No sé hablar. Pero bueno, eso, es ensayo y error, y es algo que tú tienes que aprender a que no siempre te va a quedar bien, a que no siempre va a gustar a la gente, a que no siempre tal. Es un mundo que sí que es cierto que cuando tú ves que alguien dibuja mejor que tú, entre comillas, por así decirlo, tú tiendes a compararte, tiendes a decir, es que no voy a llegar a tanto, es que nunca voy a ser tan bueno y tal. Pues la cosa es practicar. Si no practicas, no mejoras, no progresas. Si practicas, progresas, mejoras, adquieres nuevas habilidades, adquieres nuevas técnicas. También os invito a probar nuevas técnicas. Yo ahora mismo estoy empezando a probar más el tema de la acuarela, porque es una cosa que a mí personalmente me tiene muy estresada, porque es una cosa que yo no la manejo bien, porque yo necesito que esté todo controlado y milimétrico, y la acuarela es algo totalmente diferente. Entonces estoy aprendiendo a usar nuevas técnicas, a usar pues nuevas formas de dibujar, en vez de con rayitas, con puntitos, el puntillismo, a hacer cosas más de otro estilo, que sea más realista y menos cartoon, menos anime, hacer un anime más estilo Sailor Moon, más no sé qué, ir probando cosas nuevas que tú creas que vayan encajando contigo, e ir buscando a la vez tu estilo. Te puedes fijar de cosas, como por ejemplo el anime, o alguna serie de dibujos que te guste, o simplemente realismo, y de ahí ya ir sacando cosas que digas, vale, pues esto me define más a mí, pues le voy a hacer las orejas más grandes porque a mí personalmente me gusta que sean un poco más grandes, o voy a hacer las cejas oscuras porque a mí me gusta que sean oscuras y se marquen, o a todos mis dibujos les voy a poner X cosa porque es algo que a mí personalmente me define y quiero que tenga esa esencia mía. Entonces, pues es lo que os he dicho, es ensayo y error, y practicar mucho y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. Y obviamente te vas a estresar, obviamente te vas a enfadar porque no te sale algo, obviamente vas a tener bloqueos creativos, pero tienes que empezar a lidiar con todas esas cosas. A mí me ha pasado mucho de tener bloqueos creativos, pero tener que dibujar obligatoriamente, pues para clase, para un ejercicio, porque tenía que entregar un bodegón, porque tenía que hacer no sé qué de un trabajo, cosas así.
tienes que aprender a lidiar con el bloqueo creativo y aprender a dibujar, aunque no sea por gusto, porque muchas veces te va a tocar hacer eso si te quieres dedicar sobre todo a esto. Entonces, bueno, estos han sido mis consejillos, ha sido un poquito de mi experiencia, y ahora os dejo con el dibujo de fondo, que yo sé que no es de mis mejores dibujos, pero es un dibujito que quería pasar a digital y tal, porque lo hice el otro día, me gustó cómo quedó. Y bueno, a lo mejor lo retoco, y si lo retoco, pues lo tendréis en mi Instagram, la versión retocadita y terminada, la tendréis por ahí. Tenéis mi Instagram en la descripción y también mi TikTok, que ahí también subo cositas de mis videos de dibujo, y seguramente empezaré a subir un poquito más de contenido. Y eso ha sido todo por hoy, y yo me voy y os dejo con el dibujo. Así que, ¡chao!